Capacitación, ética e integridad en el servicio público. A nombre del maestro Juan Carlos Moreno Valle Abdala, titular de la Secretaría de la Función Pública, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación en materia de ética e integridad en el servicio público. En la Dirección de Normas y Procedimientos de la Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción, estamos muy complacidos de interactuar con las personas servidoras públicas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Estatal. Creemos que este espacio es especialmente importante para la construcción de la nueva ética pública, la recuperación de la confianza de la sociedad en sus autoridades y el compromiso con la excelencia por parte de las personas servidoras públicas. Asimismo, reiterar la importancia de la presencia institucional de los comités de ética y prevención de conflictos de interés y su funcionamiento en cada dependencia o entidad. Objetivo. La Secretaría de la Función Pública en materia de ética e integridad tiene por objetivo dar a conocer a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal sus obligaciones de carácter ético, garantizando a la sociedad el correcto, honorable y adecuado desempeño de la función pública. Esto con la finalidad de fortalecer las instituciones que forman a la Administración Pública Estatal. Concepto de ética. La ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de vida. Es decir, la ética es la ciencia que estudia la conducta moral, ya que establece cómo deberían actuar o comportarse las personas que conforman la sociedad. Normativa estatal. La normativa que regula al Estado de Puebla en el servicio público es la siguiente. Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que expide el Código de Ética y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública. Fecha de publicación 17 de abril del año 2020 y fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla. Lineamientos de actuación de las personas servidoras públicas en el desempeño de sus funciones y ante las y los usuarios de los servicios que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Fecha de publicación 8 de enero del 2020. Publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla. Lineamientos generales para propiciar la integridad del servicio público e implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético a través de los comités de ética y prevención de conflicto de interés. Fecha de publicación 17 de abril del año 2020. Publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla. Formato de carta compromiso de cumplimiento al Código de Ética y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública. Fecha de publicación 15 de mayo del año 2020. Guía para la elaboración del Código de Conducta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Fecha de publicación 15 de mayo del año 2020 y fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla. ¿A quién aplica esta normativa? A todas aquellas personas que desempeñamos un empleo, cargo o comisión en alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal. Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública por el que expide el Código de Ética y las reglas de integridad para el funcionamiento de la función pública. Dicho acuerdo es de observancia general y obligatoria para el servicio público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Tiene como objetivo establecer el Código de Ética y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública. Define los principios, valores y reglas de integridad que distinguirán al personal que labora en la Administración Pública Estatal. En apego al acuerdo en mención, las dependencias y entidades deberán contar con los siguientes elementos. Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Carta compromiso de cumplimiento al Código de Ética y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública. Declaración unilateral de confidencialidad y no divulgación de información. Código de conducta. Y carta compromiso de cumplimiento al Código de conducta. Unidad de ética. La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Ética,
misma que está integrada por la Dirección de Normas y Procedimientos y la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, es competente para interpretar, para efectos administrativos, el presente acuerdo, resolver los casos no previstos y evaluar el cumplimiento de éste, así como emitir todo aquel instrumento que se requiera para su cumplimiento. Principios. Las definiciones de los principios y valores son las establecidas en el acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la emisión del Código de Ética, a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité de Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y publicado en el Diario Oficial el 12 de octubre del 2018. Mismas que se encuentran detalladas en el capítulo 3, numeral A, y que a continuación se detallan. Honradez. El servidor público se conduce con rectitud, sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que está consciente que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. Eficiencia. El servidor público actúa en apego a los planes y programas previamente establecidos y optimiza el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. Profesionalismo. El servidor público deberá conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto tanto a los demás servidores públicos como a las y los particulares con los que llegue a tratar. Transparencia. El servidor público, en el ejercicio de sus funciones, privilegia el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo en todo momento, con diligencia, los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que genere, obtiene, adquiere, transforma o conserva, y en el ámbito de su competencia, difunde de manera proactiva información gubernamental como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. Eficacia. El servidor público actúa conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. Integridad. El servidor público actúa siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y genere certeza plena de su conducta frente a todos los servidores públicos con los que se vincule u observe su actuar. Lealtad. El servidor público corresponde a la confianza que el Estado le ha conferido. Tiene una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisface el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. Imparcialidad. El servidor público brinda a la ciudadanía y a la población en general el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. Objetividad. El servidor público deberá preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones que a su vez deberán ser informadas en estricto apego a la legalidad. Valores. Los valores son un conjunto de cualidades por las que un servidor público es apreciado o bien considerado en el servicio público. También se establecen en el acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la emisión del Código de Ética.
Se encuentran detallados en el capítulo 3, numeral B, y a continuación se describen. Interés público. El servidor público actúa buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción colectiva. Respeto. El servidor público se conduce con austeridad y sin ostentación y otorga un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos de tal manera que propician un diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento a través de la eficacia y el interés público. Respeto a los derechos humanos. El servidor público respeta los derechos humanos y en el ámbito de su competencia y atribuciones los garantiza, promueve y protege de conformidad con los principios de universalidad, que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo, de interdependencia, que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí, de indivisibilidad, que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y de progresividad, que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. Igualdad y no discriminación. El servidor público presta su servicio a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo. Equidad de género. El servidor público, en el ámbito de su competencia y atribuciones, garantiza que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos o comisiones gubernamentales. Entorno cultural y ecológico. El servidor público, en el desarrollo de sus actividades, evita la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta. Asume una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueve en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. Cooperación. El servidor público colabora y propicia el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza con la ciudadanía en sus instituciones. Liderazgo. El servidor público es guía, ejemplo y promotor del código de ética y las reglas de integridad. Fomenta y aplica en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley le imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 1.9. Código de conducta. Las dependencias y entidades deberán emitir un código de conducta que vincule el contenido de este instrumento rector, considerando las reglas de integridad con su misión, visión y atribuciones específicas, de manera tal que les permita afrontar riesgos éticos y a la vez que fomente identificación y apropiación por parte de las personas servidoras públicas con cada ente público. 1.10. Código de conducta y reglas de integridad. La integridad proviene del latín integritas, totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico, y que a su vez se conjunta con el vocablo del adjetivo integer, intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal.
Todo aquel servidor público, por desempeño de sus actividades en su trabajo en las dependencias y entidades, debe conducirse bajo las reglas de integridad que a continuación se detallan. Actuación pública. El servidor público que desempeña un empleo, cargo o comisión conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación y con una clara orientación al interés público. De acuerdo a las conductas, se encuentran vigentes en el capítulo cuarto, numeral A de este mismo acuerdo y se señalan a continuación las más relevantes. Inciso A. Abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confiere los ordenamientos legales y normativos correspondientes. Inciso B. Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo o comisión para beneficio personal o de terceros. Inciso C. Emplear recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados. Inciso D. Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la discriminación u obstruir alguna investigación por violencia de esta materia. Inciso E. Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-electorales. Inciso F. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas por parte de compañeras y compañeros de trabajo, subordinados o subordinadas, o de la ciudadanía en general. Inciso G. Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables. Inciso H. Permitir que los servidores públicos subordinados incumplan total o parcialmente con su jornada u horario laboral. Inciso I. Realizar cualquier tipo de discriminación a uno o más servidores públicos como a toda persona en general. Información pública. El servidor público que desempeña un empleo, cargo o comisión conduce su actuación conforme a los principios de transparencia y protección de datos personales al resguardar la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. De acuerdo a las conductas, de manera enunciativa y no limitativa que se encuentran en el capítulo cuarto, numeral 2A de este mismo acuerdo, se señalan las más relevantes. Inciso A. Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la presentación de una solicitud de acceso a la información pública o a una solicitud de derechos ARCO. Inciso B. Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública y solicitudes de derechos ARCO. Inciso C. Declarar la incompetencia para la atención de una solicitud de acceso a la información pública a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o normativas. Inciso D. Declarar la inexistencia de información o documentación pública sin realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo. Inciso E. Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los espacios institucionales. Inciso F. Alterar, ocultar o eliminar de manera deliberada información pública. Inciso G. Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida de información o documentación pública. Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión o a través de subordinadas o subordinados participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones se conduce con transparencia, imparcialidad y legalidad. Orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad y garantiza las mejores condiciones para el Estado. Estas se encuentran en el capítulo cuarto, numeral 3A del mismo acuerdo y se señalan a continuación las conductas más relevantes. Inciso A. Omitir declarar conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de interés, negocios y transacciones comerciales que de manera particular haya tenido o tenga con persona u organizaciones inscritas en el padrón de proveedores o en el listado de contratistas del Gobierno del Estado. Inciso B.
dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los participantes dentro de los procedimientos de contratación. Inciso C. Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumplimiento del servicio público, provocando gastos excesivos e innecesarios. Inciso D. Favorecer a las o los licitantes teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están, simulando el cumplimiento de estos o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo. Inciso E. Proporcionar de manera indebida información de los particulares que participen en los procedimientos de contrataciones públicas. Inciso F. Ser parcial en la selección, designación, contratación y, en su caso, remoción o rescisión del contrato en los procedimientos de contratación. Inciso G. Influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a una o un participante en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones. Programas gubernamentales. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión o a través de subordinados participe en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto. De manera enunciativa, mas no limitativa, se señalan a continuación. Inciso A. Ser beneficiario directo o a través de su cónyuge, concubina o concubino, y o dependientes económicos, de terceros con los que se tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, de socios o sociedades de los que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, de programas, subsidios o apoyos de la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios. Inciso B. Permitir la entrega o entregar subsidios o apoyos de programas gubernamentales de manera diferente a la establecida en las reglas de operación. Inciso C. Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación. Inciso D. Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en periodos restringidos por la autoridad electoral, salvo los casos excepcionales por desastres naturales y de otro tipo de contingencia declarada por las autoridades competentes. Inciso E. Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa, lo cual incluye el ocultamiento, retraso o entrega engañosa o privilegiada de la información. Trámites y servicios. El servidor público que con motivo de su empleo, cargo o comisión participe en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, deberá atender a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. De conformidad con el capítulo 4, numeral 5A del mismo acuerdo, se señalan las conductas más relevantes. Inciso A. Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, incumpliendo protocolos de actuación o atención al público. Inciso B. Otorgar información falsa sobre el proceso y requisitos para acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios. Inciso C. Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestiones y servicios. Inciso D. Exigir por cualquier medio requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios. Inciso E. Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización de trámites y gestiones y la prestación de servicios. Inciso F. Recibir y solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realice para el otorgamiento de algún trámite o servicio. Recursos humanos. El servidor público que participe en procedimientos de recursos humanos, de planeación de estructuras o que desempeñan en general un empleo, cargo o comisión, se apegan a los principios de igualdad, legalidad, imparcialidad y transparencia. De acuerdo al capítulo 4, numeral 6A del mismo acuerdo, se señalan a continuación las conductas más relevantes. Inciso A.
dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito. Inciso B. Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo o comisión a personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar en contraposición o percibirse como contrarios a los intereses que les correspondería velar si se desempeñaran en un cargo público. Inciso C. Proporcionar a un tercero no autorizado información contenida en expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su resguardo. Inciso D. Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos. Inciso E. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan con las obligaciones que las leyes imponen a la ciudadanía. Inciso F. Seleccionar, contratar, designar o nombrar directa o indirectamente como subalternas o subalternos a su cónyuge, concubina o concubino y o dependientes económicos o parientes consanguíneos hasta el 4º grado, por afinidad o civiles, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o socios del servidor público o de las personas antes referidas. Inciso G. Otorgar a un subordinado durante su proceso de evaluación una calificación que no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño. Administración de bienes muebles e inmuebles. El servidor público que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, participa en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. De acuerdo al capítulo 4, numeral 7A de este mismo acuerdo, se señalan las conductas más relevantes. Inciso A. Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes cuando estos sigan siendo útiles. Inciso B. Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos o sustituir documentos o alterar estos. Inciso C. Recibir o solicitar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo a cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. Inciso D. Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a algún participante en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. Inciso E. Tomar decisiones en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles anteponiendo intereses particulares que dejen de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio disponible en el mercado. Inciso F. Manipular la información proporcionada por los particulares en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles. Inciso G. Utilizar el parque vehicular, terrestre, marítimo o aéreo de carácter oficial o arrendado para este propósito para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la dependencia o entidad en que labore. Procesos de evaluación. El servidor público, que con motivo de su empleo, cargo o comisión participa en procesos de evaluación, deberá pegarse en todo momento a los principios de legalidad e imparcialidad. De conformidad con el capítulo 4, numeral 8A de este mismo acuerdo, se señalan las conductas más relevantes. Inciso A. Proporcionar indebidamente la información contenida en los sistemas de información de la Administración Pública Estatal o acceder por causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades. B. Transgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas. Inciso C. Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa. Inciso D. Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones y programas y proyectos gubernamentales. Control interno. La persona servidora pública que en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión participa en procesos en materia de control interno, genera,
obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, deberá apegarse a los principios de legalidad e imparcialidad. De conformidad con el capítulo cuarto, numeral 9A de este mismo acuerdo, se señalan a continuación las conductas más relevantes. Inciso A. Dejar de comunicar los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos institucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos económicos públicos. Inciso B. Omitir, diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia de control interno. Inciso C. Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el respaldo suficiente. Inciso D. Comunicar información financiera, presupuestaria y de operación incompleta, confusa o dispersa. Inciso E. Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, o en su caso, las actividades y el cumplimiento de las actividades del personal que los reporta. Inciso F. Dejar de salvaguardar documentos e información que se deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técnicos, jurídicos, económicos o de seguridad. Procedimiento administrativo. La persona servidora pública, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, participa en procedimientos administrativos, respeta las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al principio de legalidad. De conformidad con el capítulo cuarto, numeral 10A de este mismo acuerdo, se señalan las conductas más relevantes. Inciso A. Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias. Inciso B. Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas. Inciso C. Prescindir el desahogo de pruebas en que finque la defensa. Inciso D. Excluir la oportunidad de presentar alegatos. Inciso E. Omitir señalar los medios de defensa que se puedan interponer para combatir la resolución impugnada. Desempeño permanente con integridad. La persona servidora pública que desempeña un empleo, cargo o comisión conduce su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia. De acuerdo al capítulo cuarto, numeral 11A de este mismo acuerdo, se señalan a continuación las conductas más relevantes. Inciso A. Omitir conducirse con un trato digno y cordial conforme a los protocolos de actuación o atención al público y de cooperación entre servidores públicos. Inciso B. Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otras personas servidoras públicas como a toda persona en general. Inciso C. Retrasar las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al público en general. Inciso D. Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos. Inciso E. Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros. Inciso F. Obstruir la presentación de denuncias sobre el uso indebido o derroche de recursos económicos que impidan o propicien la rendición de cuentas. Cooperación con la integridad. La persona servidora pública, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, coopera con la dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública. Esto como consecuencia de un fortalecimiento para la cultura ética y el servicio a la sociedad. De conformidad con el capítulo cuarto, numeral 12 del acuerdo multicitado, se señalan a continuación las acciones más relevantes. Inciso A. Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. Inciso B. Proponer, en su caso adoptar, cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. Inciso C. Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. Comportamiento digno. La persona servidora pública, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, se conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual,
manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública. De conformidad con lo establecido en el capítulo cuarto, numeral 13A de este mismo acuerdo, se señalan a continuación las conductas más relevantes. Inciso A. Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo. Inciso B. Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseos o jalones. Inciso C. Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes, o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. Inciso D. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales. Inciso E. Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. Inciso F. Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones de éste a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. Inciso G. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. Inciso H. Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza. Inciso I. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sean presenciales o a través de algún medio de comunicación. Inciso J. Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, bien sean presenciales o a través de algún medio de comunicación. Así es como el servidor público debe conducirse, con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, una clara orientación al interés público y conducirse conforme a los principios de transparencia y protección de datos personales, así como a la legalidad, apegado a la imparcialidad y objetividad en los procesos y procedimientos. Enemigos de la ética y la integridad. Omisiones de hecho o de proceso. Beneficio propio. No apegarse a las normativas aplicables. Agredir, amedrentar o intimidar. La discriminación. Ocultar, alterar o eliminar información o procedimientos. Influir en las decisiones de otros funcionarios. Recibir o solicitar cualquier tipo de dádiva. Contratar, nombrar o designar personal sin el perfil del puesto. Generar información financiera sin el respaldo correspondiente. Tener contacto físico, sugestivo o de naturaleza sexual. Realizar comentarios, burlas o bromas con respecto a la vida sexual. Conclusión. Las dependencias y entidades deberán establecer, mediante su Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, un programa anual para la divulgación de dichos instrumentos y la capacitación que refuerce la prevención y sensibilización, para evitar riesgos éticos y en su caso refuerce la formación de juicio ético necesario para su prevención. Dicho comité promoverá la transversalización de las políticas de integridad pública a través de la divulgación y capacitación, así como la promoción de un liderazgo ético que reconozca a todas las personas como factores centrales en la consolidación de una nueva ética pública. Datos de contacto. Para cualquier duda, pregunta, asesoría, solicitud o capacitación, estamos a sus órdenes a través del correo electrónico institucional dirnormasproc@puebla.gov.mx o a través del teléfono institucional 22 23 03 4600, extensiones 3418, 3442 y 3443. Muchas gracias.